a la multitud. Hola, estamos aquí en la salida de Metro. ¿De qué estación estamos? Barranca de Muerto. Estamos Barranca de Muerto, camino a la agencia Aeroespacial de México. Aeroespacial de México. Es una NASA chiquita. Y entonces me comentan que ustedes tienen un proyecto de entrevistar personas. Necesitan entrevistar 3 personas. Sobre todo porque, bueno, al menos en mi casa, yo elegí la Agencia Espacial Mexicana porque siempre me ha gustado mucho todo eso. De hecho, desde chiquito siempre, no sé, he visto la forma de participar en concursos o algo así. Por ejemplo, estaba yo con el director del Tecmilenio y me contactó con un maestro, Enrique Ibarra, que es creo que es el ingeniero, no sé si el jefe de lo de los satélites CubeSats. ¿Dónde? En Tecmilenio. No, ¿dónde colabora, no? No me dijo dónde trabaja. No, pues bienvenidos y de hecho pues también aquí la interés es recíproco, nos interesa mucho conversar con jóvenes como ustedes. Ustedes son el futuro espacial de México, ¿no? Todos y tienen aspiraciones a desarrollar su carrera, ¿no? En el ámbito espacial. Pues nos gustaría conversar con ustedes y darles a conocer también las herramientas que tenemos, los planes que tenemos para encaminar a gente que tiene vocación en la cuestión espacial a que logren sus metas. Nosotros representamos la parte educativa de la Agencia Espacial Mexicana y tenemos toda una serie de proyectos, una serie de programas dirigidos a jóvenes como ustedes para que empiecen a desarrollar su potencial en cuestiones de ciencia y tecnología espacial. Entonces, ustedes serían los portavoces para que el público en general, más jóvenes emprendedores, conozcan las posibilidades del trabajo en la agencia o que sea alrededor de ella. Exactamente. No tanto en la agencia, sino puede ser en la agencia, pero es, como tú mencionas, alrededor de ella. Miren, la agencia tiene una visión. Tiene la visión de que para el año 2030 México tenga la capacidad de desarrollar sus propios satélites de comunicaciones aquí en México, con tecnología mexicana, con mentes mexicanas. Ya no pedir prestado a los materiales ni las tecnologías. Exactamente, ni el know-how. Por ejemplo, una de esas herramientas son los satélites, los nanosatélites de cubo. Los CubeSats. Entonces, aquí viene una colega, la doctora Amanda Gómez. Buenas tardes. Entonces, la agencia tiene una visión. Entonces, para concretar esa visión, necesitamos preparar gente. Estamos hablando de aquí a 15 años. Estamos en 2015. De aquí a 15 años tenemos que tener esa capacidad de... ¿Y cómo sería el plan para distraer a esas personas? Bueno, en eso estamos trabajando pues, con jóvenes como ustedes, nos estamos enfocando de jóvenes como ustedes que están saliendo de la preparatoria y entrando a las universidades y estamos proporcionando herramientas para que, primero, para interesarlos y motivarlos en la ciencia y la tecnología espacial. Eso lo hacemos a través de varias herramientas que tenemos, que Mario les puede comentar más. Tenemos una revista electrónica que se llama Hacia el Espacio, en donde difundimos temas de ciencia y tecnología espacial. Tenemos un portal educativo también, ofrecemos cursos para profesores, obviamente los profesores para que los alumnos sobre tecnología espacial. Tenemos un programa de seminarios que damos a través del web, presenciales a través del web, los cuales están ustedes invitados a participar, donde tratamos temas de ciencia y tecnología espacial, divulgamos, pues, traemos gente preparada en los temas, muchas veces muy preparada, con mucha capacitación que habla de pues, cómo se desarrollan estas tecnologías. Y bueno, otras herramientas más. Recientemente acabamos de celebrar la Semana Mundial del Espacio, también aquí el ingeniero Alberto puede comentar más en detalle. La Semana Mundial del Espacio es una celebración que se lleva a cabo del 4 al 10 de octubre, que va a pasar, en donde lo que se pretende es que el público entienda la importancia del espacio. Porque muchas veces la gente, cuando se habla de espacio,
piensa que pues, se trata únicamente de misiones tripuladas a otros planetas y cosas así, por lo que espero uno en las películas. Sí. La ficción. La ficción. La ficción Exactamente. probablemente hay. Y bueno, está bien, eso es parte de la investigación espacial, es parte de lo que pretende, ¿no? El conocimiento del sistema solar, del universo, etc. Y entonces la gente dice, bueno, un país como México, que tiene tantos problemas aquí en la Tierra, que tiene pobreza, contaminación, inseguridad, ustedes me digan, pues cómo está dedicando recursos a ver las estrellas. Esa es una crítica que luego sale. Lo que no sabe mucha gente es que el espacio pues tiene aplicaciones aquí y ahorita, ¿no? Este celular puede estar comunicándose ahorita a través de satélites de comunicaciones, la televisión vía satélite. Cuando ustedes ponen la televisión tienen una antenita de Dish o de Sky en Sí. su casa, Y ahorita, están utilizando satélite. Sí. y ahorita lanzar los satélites es el único proyecto que tienen en mente, o tienen muchos más proyectos más grandes para lo que es México en la cuestión, ahora sí que tecnología espacial. Bueno, la visión que tenemos, o sea, cuando hablamos de visión estamos hablando de a dónde queremos llegar en 15 años. Obviamente para llegar a esos 15 años tenemos que hacer muchas cosas. Entonces, la meta de largo plazo que nos hemos fijado aquí en la Agencia Espacial Mexicana es que en 15 años tengamos la capacidad en México de desarrollar estos satélites que actualmente no se desarrollan en México. No sé si ustedes sepan, pero hace el 2 de octubre se lanzó un satélite mexicano, un satélite que va a dar servicio a México, un satélite de comunicaciones en banda L, que va a dar servicio de servicios móviles. Este satélite se lanzó exitosamente, actualmente ya está en su posición orbital, es un satélite estacionario, que ya está girando alrededor de la Tierra en la posición donde debe estar, y está en este momento haciendo pruebas para probar todos sus sistemas que estén en orden, y en unos meses ya estará dando el servicio. Ese satélite mexicano, porque lo contrató el gobierno mexicano, pero no es algo que se haya desarrollado aquí con gente mexicana, con mentes mexicanas. Fue con la ayuda de. No fue 100% mexicano, entonces. Sí, no Fue con algo ayuda. que se compró en el extranjero, ¿no? Así Sí. como ustedes compran un automóvil. Ajá. Entonces, ¿usted opina que la ingeniería mexicana aquí sí ha evolucionado lo suficiente como para que en 15 años sí podamos tener nuestros propios satélites? Totalmente. Sí. Y precisamente nuestra misión es trabajar con jóvenes como ustedes para que conozcan la ciencia y la tecnología espacial, y entonces motivarlos a que estudien carreras en tecnología espacial, porque para hacer las cosas se necesitan, para desarrollar tecnología se necesitan varias cosas, ¿no? Se necesita, primero que nada, gente preparada. Segundo, se necesita dinero, o sea, recursos financieros. Tercero, se necesita administración, se necesita tener una metodología. Entonces, hay que trabajar en todas esas cosas. Entonces, nosotros en la Agencia Espacial Mexicana, nuestra misión es desarrollar capital humano. Entonces, por eso nos interesa trabajar con jóvenes como ustedes para motivarlos en el desarrollo de ciencia y tecnología espacial. ¿Y a ustedes cómo les nace? Supongo que igual como nosotros cuando fueron jóvenes, de algún modo a ustedes les interesó o tuvieron como esa pequeña cosita de, La chispa. La visión de por qué quiero hacer esto. ¿Cómo surge o qué hacen para que se pueda realizar un proyecto? Porque si lo ven es un proyecto que ustedes han generado. Es un proyecto muy grande. Sí. Bueno, tienes que traerte una motivación, ¿no? Y quisiera que mis colegas hablaran aparte de mí, ¿no? Porque, bueno, ustedes venían aquí a entrevistar a 3 personas, ¿no? Sí. Pues esto, la motivación no la trae, pues es algo que traes adentro, ¿no? Tú quieres hacer algo, ¿no? Quieres ser futbolista, ¿no? Desde niño te nace algo, ¿no? Quieres ser bombero, futbolista, y obviamente pues, con el tiempo puedes ir cambiando, conociendo más el mundo. Entonces, a través de esa motivación, pues es que uno trabaja por completar sus ideales.
Pues aquí en la agencia tenemos esa gran oportunidad de desarrollar nuestras competencias, llegar a desarrollar nuestras aspiraciones. Yo tengo una pregunta que siempre ha sido mi duda de toda la vida. ¿La Agencia Espacial Mexicana tiene un centro de lanzamiento de transbordadores? Es la agencia espacial, no es aeroespacial. Primero es espacial. No existe. La agencia espacial es algo muy reciente. Tiene aproximadamente 4 años que se formó. 4 años en operación. Se formó hace un poquito más de 4 años, casi 5, ¿no? Y en operación tiene 4 años. Entonces, no existen centros de lanzamiento. Está en los planes de la Agencia Espacial Mexicana desarrollar centros de lanzamiento para satélites pequeños y otras cosas, ¿no? Por ejemplo, desarrollar satélites de observación relativa. ¿Y a qué rama del gobierno o a qué agencia están afiliadas que le da el apoyo, o cómo es que el gobierno da el apoyo? Porque parte de la entrada entramos y vi varios escudos del gobierno federal, pasamos aquí, vi el anuncio del desfile de la Fuerza Aérea. O sea, ¿cómo los ayudan las demás agencias? No sé qué era. Bueno, mira, la Agencia Espacial Mexicana pertenece a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, aunque no de manera directa, sino es un organismo descentralizado. Entonces, tenemos una junta de gobierno en la cual participan diferentes instancias como Relaciones Exteriores, la Secretaría de Economía, la UNAM, el Politécnico, la Asociación de Universidades del país, Asociación Médica, etcétera, ¿no? O sea, muchos participantes. Todos ellos toman decisiones respecto a lo que se toma aquí adentro de la agencia. Entonces, ¿de qué manera participamos? Pues bien directo, ¿no? Directito, porque tanto nuestro presidente de la Junta de Gobierno es el secretario de Comunicaciones, y de ahí todos los demás participantes tienen voz y voto para las decisiones que se toman a nivel interno. Entonces, eso es lo que a donde participamos, ¿no? Y también hay mucha colaboración con otras entidades. Los proyectos que desarrolla la agencia no son de la agencia. Tú mencionaste una cosa, el financiamiento. El financiamiento lo obtenemos a través de la Secretaría de Hacienda. Somos una entidad del gobierno federal, entonces como tal tenemos un presupuesto anual que aprueba la Cámara de Diputados, la propone el presidente. Por cierto, en estos momentos está en la Cámara y hay un proceso de debate y van a aprobar el presupuesto federal. Tenemos este presupuesto que nos permite operar, pero la agencia, como está diseñada, es como un organismo coordinador, coordina a otras entidades, proyectos en universidades, en empresas, en otras entidades de gobierno, y entonces, como tal, sus proyectos busca que haya colaboración con otras entidades. Entonces, si hacemos un proyecto, por ejemplo, para la Secretaría de Marina, la Secretaría de Marina también tendrá que aportar recursos, ¿no? O si hacemos un proyecto con la universidad, con la UNAM, pues también tendrá que aportar recursos. Actualmente la agencia también tiene un fondo sectorial de CONACYT y la Agencia Espacial Mexicana que apoya proyectos de diferentes índole en cuestiones espaciales. Ese fondo es una bolsa de dinero que se pone a concursar, se saca una convocatoria donde se establecen las reglas de operación, o sea, qué queremos y cómo queremos que lo hagan, y las diferentes instituciones participan, y los que ganen el concurso pues se llevan dinero para desarrollar los proyectos. Y bueno, y todos los concursos, todas las especies de los concursos o la enseñanza a los jóvenes, ¿hay alguna ayuda a esos jóvenes? Por ejemplo, hace unos meses hubo un joven del lado politécnico que logró desarrollar un sistema de fusión barata que iba a ser implementado para el país. Por ejemplo, ¿ustedes apoyan a esos jóvenes a seguir emprendiendo su proyecto, a aportar material, no solo para esta agencia, o sea, ayudan a estos jóvenes a emprender? Bueno, la ayuda que hay varias formas de ayudar a los jóvenes. Una es a través de un programa de estancias que tenemos, a través de un convenio que tiene la agencia con la NASA.
Entonces, hacemos una convocatoria en donde jóvenes de nivel licenciatura participan y los que son seleccionados se van a hacer una estancia de 15 semanas en la NASA. Otra forma en que los ayudamos es a través de proporcionarles un espacio aquí, que hagan estancias de servicio social, estancias de prácticas profesionales, y aquí pues pueden desarrollar su proyecto o les damos un proyecto. ¿Y ustedes a qué se dedicaron o qué fue el motivo por lo que les surgió de que hicieran? Eso supongo que cada uno tiene como que su especialidad. Personal, sí. Ajá. Sí, bueno, yo te comento, yo estudié en la Universidad de Guadalajara, estudié Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica. Aunque no era la carrera que más me gustaba, era la que menos me disgustaba. O sea, sí, porque no, la que me gustaba era física, pero no había en mi entorno la carrera de física, entonces lo que más me pareciera era eso, fue lo que estudié. Sin embargo, esa iluminación divina que tú mencionas, esa vocación, pues no la sentí, terminando mi carrera yo no la sentía, yo tenía un escenario muy general de lo que se trataba de Ingeniería de Comunicaciones y Electrónica. Me fui a hacer un posgrado en el Centro de Investigación Científica y Educación Superior de Ensenada, y en el segundo semestre, imagínate, ya tomando materias y todo, yo seguía en el limbo, fue a dar una conferencia a una persona de la NASA y habló de lo que eran los satélites de comunicaciones. En ese momento se me cerró el mundo para cualquier otra posibilidad y dije, eso es lo mío, y nunca más me salí del tema. Creo que hay que estarle dando, como decía por ahí, la iluminación llega, pero te tienen que encontrar trabajando, ¿no? O sea, tienes que estar dándole hasta el momento que digas, esto es lo que quiero, exactamente eso es lo que quiero. Y a mí fue ese momento cuando fui a la conferencia, después ese profesor fue mi director de maestría, y fue el que me formó dentro del área. Entonces, esa es mi experiencia personal. ¿Y ustedes igual tendrían alguna experiencia o directamente fue de, yo quiero ser ingeniero físico? Mira, la inspiración normalmente llega por lo que ves. Entonces, en casa ves el ejemplo de tu mamá o de tu papá, probablemente sigas su camino. Si no lo tienes, a lo mejor lo buscas en otro lado. A lo mejor en la televisión ves un día un astronauta caminando por la luna y dices, yo quiero hacer eso, como le pasó a José Hernández y llegó a ser astronauta. No llegó a caminar en la luna, pero salió al espacio. En mi caso yo quería ser también físico y a los 12 años decidí que quería ser ingeniero en electrónica. Dentro de la física me gustó la ingeniería electrónica, que es una rama de la física de alguna forma, Sí. ¿no? Y en el caso general, bueno, si no lo encuentras en casa, lo vas a ir encontrando afuera, en la sociedad, a lo mejor un grupo de amigos. Hay muchos chicos que se van a estudiar con el grupo de amigos que van a estudiar medicina, pues vamos todos a medicina o a leyes, o a lo mejor una carrera técnica, no todos necesitan tener una profesión. De hecho, México necesita muchos buenos técnicos y el mexicano tiene habilidad con las manos. Entonces, hay mucha necesidad de tener personas que sean hábiles y que hagan las cosas, ¿no? En la agencia tenemos un programa que se llama Jóvenes hacia el Espacio, que inicia con la divulgación, primero buscando desarrollar la cultura del conocimiento del espacio, qué es, para qué sirve, en qué me beneficio yo como terrestre de que existan satélites o de que el hombre haya salido al espacio, ¿no? Y al entender eso, quizás les vayan encontrando aplicación, por ejemplo, a utilizar fotografías que toman los satélites para encontrar diferentes cosas en tierra. Entonces, una aplicación terrestre de tecnología espacial. Hay biólogos que trabajan con fotografías, hay geógrafos, hay geólogos, hay una variedad de disciplinas que trabajan con el mismo material, simplemente con diferentes enfoques. El agua, por ejemplo, también es un... Entonces obtuve una beca para ir a Japón a estudiar desarrollo de sistemas. Estando ahí, conocí personas
que me acercaron conocimiento o información para irme a otra beca. Me fui a Estados Unidos a estudiar finanzas, y al estar metido en la operación de las empresas y todo esto, me di cuenta que me hacían falta una serie de elementos, como por ejemplo finanzas, sistemas, y eso los fui adquiriendo conforme iba consiguiendo becas. Y por otro lado, quería yo ver cómo se veía México desde el extranjero, y pues vi la realidad, ¿no? Dónde está nuestro país. De ahí conseguí otra beca para ir a Austria a estudiar relaciones internacionales, luego conseguí otra para asuntos asociados con estudios por la paz, y finalmente aterricé en México. Estaba yo haciendo el propedéutico de la maestría en el IMAS, en matemáticas, y en el edificio enfrente, en el Instituto de Ingeniería, estaba un amigo que había regresado de su doctorado, cuando justo estaba el concurso para el astronauta y los experimentos. Entonces me dijo, oye, pues ¿por qué no le entramos a esto? Y yo, pues vamos a entrar. Entonces, al astronauta, pues no, nomás le entré, no, quedé como uno de los ¿cómo se dice? No, él quedó como uno de los suplentes, yo quedé como uno de tantos que éramos 200, quedamos semifinalistas. Y de ahí salió la posibilidad de hacer experimentos para el transbordador espacial, pero de manera más seria, no dentro de la nave, sino en el exterior, ¿no? en la cajuela que le llaman. Estuve con un grupo de investigadores de la UNAM y de ingenieros en un año en un centro espacial en Estados Unidos, y eso refrendó mi interés por el espacio. Regresamos a México y pues otra vez no había nada, me quedé en la investigación un par de años en el Instituto de Geofísica de UNAM, y de ahí me rescató porque me casé y tuve un hijo, y con lo que ganaba no me alcanzaba, entonces me rescató la industria, me fui a la industria. Luego puse una empresa de tecnología y también me pasó lo mismo. Después de unos años de batallar, las condiciones del mercado y malas decisiones de mi parte y presiones del fabricante, pues hicieron que mi empresa quedara en ceros, y de ahí pasaron algunos años, me invitaron a trabajar en UNAM, y un día el doctor Mendieta dejó una tarjeta abajo de mi oficina, donde estaba yo, le hablé por teléfono y lo acaban de nombrar director de la agencia, le dije, oye, pero te quiero ayudar, y aquí estoy. Ay, se ve tan fácil lo que platica, que es toda... Tenemos que hacértelo. Claro, toda una... Pero realmente son muchos años de trabajo, de estar, de negociaciones, de estar primero pues, con clientes, tenemos empresas, realmente todo lo que vemos aquí, todo lo que nos rodea, lo han fabricado empresas y nosotros lo estamos usando. El gobierno apoya el desarrollo de empresas, apoya con iniciativas, con políticas, etcétera, pero en realidad son las empresas las que hacen que los países crezcan. Claro. Pues bueno, mi historia es distinta. Yo termino la licenciatura y me voy a estudiar al CICESE, en donde estaba el maestro Duarte ahí, jovencito. Estudiante, termino, bueno, la maestría es en física aplicada, entonces ya mi cara sonrió en ese momento porque ya había la palabra físico, ¿no? Esa es la primera parte, la parte buena era físico. La parte mala era de que había materias que yo debía de haber llevado para poder entender de lo que se trataba esa maestría, dentro de ellas teoría electromagnética, y mis compañeros físicos que estaban estudiando su maestría en física lo entendían muy bien, pero pues yo no había llevado esas materias como ingeniero en comunicaciones, entonces tuve que darle mayor velocidad a esa parte. Lo más bonito del caso es que de los 5 que estudiamos, que entramos al posgrado en esa generación,
la que más ha empleado la física he sido yo, porque me he dedicado al área de antenas. Bueno, más adelante me vengo a México, primero a Guadalajara un poco y me vengo a México. Soy asistente del doctor Rodolfo Neri Vela durante 3 años, astronauta mexicano, y ahí empieza mi carrera académica. Tengo 28 años dando clases en la Facultad de Ingeniería de la UNAM y a la par siempre he tenido otro trabajo. Entré a la COFETEL, al Instituto Mexicano de Comunicaciones, primero cuando se estaba diseñando el satélite Solidaridad. En ese inter me fui a terminar el doctorado a la Universidad Politécnica de Madrid. Después vuelvo, trabajo en las tripas del satélite Solidaridad, un poquito de la banda L, y termino el Instituto Mexicano de Comunicaciones. Nos integramos entonces a la Comisión Federal de Telecomunicaciones y a la par se creó un proyecto en el ISSSTE, que era el Programa Nacional de Telesalud, donde era el emplear las tecnologías de comunicaciones en la atención médica a distancia. Entonces me toca ser la fundadora del proyecto y durante 10 años fui la directora del proyecto dentro del ISSSTE. Dejo de estar en el proyecto y me voy a generar un proyecto en el gobierno de Chiapas, del programa de telesalud en las zonas rurales. Me voy un año de Amanda Jones, metiéndome a la montaña, a la selva, a la playa, a todas partes. Me picaron los mosquitos y demás. Y creamos el programa. 64 centros se colocaron para conexión entre los centros y los hospitales de respuesta. Y se crea el programa estatal de telesalud en Chiapas. Bueno, de ahí nos venimos, todos los que estamos allá nos volvimos, y en eso se dan las condiciones para la Agencia Espacial Mexicana y me integro al programa, al proyecto de la agencia. O sea, yo solamente he tenido una experiencia de menos de un año en la iniciativa privada y no fue una experiencia agradable. O sea, no me sentía en mi ambiente ni nada, ¿no? Como que soy o muy académica o mucho más científica y dándole a las cosas. Aquí en la agencia trabajo los programas sociales del espacio. Por ejemplo, salud, educación, protección civil a niveles estatales, en donde es el uso de las imágenes que mencionaba el maestro, las imágenes de percepción remota para detectar cambios que ha habido en el paisaje desde arriba e identificar si fueron cambios por inundaciones, porque se quemó esa zona, porque hubo deslaves en los ríos o por contaminación de aguas o porque, no sé, la mancha urbana ha crecido, en 1000 cosas que se pueden estar observando desde arriba. Tengo un proyecto muy interesante auspiciado por CONACYT, que es el programa de teleepidemiología para enfermedades transmitidas por vector, transmitidas por bichitos, ¿no? Por ejemplo, por chinches, por pulgas, por mosquitos. Sí. O sea, hablar de chikungunya, hablar de dengue, de malaria, de chagas. Esos temas se transmiten mediante un mosquito, pero nosotros desde arriba podemos ver cómo es el hábitat de esos animalitos, no el animalito, pero sí el hábitat del animalito, y poder decir que puede haber en esa zona probabilidades de que exista dengue, chagas, etc. Ese programa lo trabajamos de manera transdisciplinaria, y es ahí donde quería enfocar mucho, porque no solo son ingenieros en comunicaciones electrónicas, creo que nada más somos 2. Hay médicos, hay químicos, hay biólogos, hay ingenieros agrónomos, hay hasta un antropólogo. O sea, tenemos un programa transdisciplinario porque llegamos a la sociedad no solamente con la tecnología, sino con el contacto humano, y todo eso tiene una relación con el entorno. Entonces, el programa ha sido exitoso hasta hoy. Hemos tenido 2 veces apoyo de CONACYT y vamos ya por el tercer apoyo. El mismo CONACYT se acercó a nosotros para decirnos, síganme, van bien, ¿no? Y no solamente son ingenieros. Entonces, pensar que hablar del espacio es hablar solamente de ingeniería y telecomunicaciones o de físicos, pues no, ya no. Ahora podemos tener biólogos trabajando con el espacio, podemos tener antropólogos con el espacio, arqueólogos, o sea, miles de áreas se ven favorecidas con el uso de la tecnología espacial. O sea que podemos, perdón que le interrumpa, decir que ya no solamente dentro de una carrera es como, ay, pues vas a ser arquitecto o vas a ser historiador y te quedas solo en esa rama. Como lo comentaba usted, vemos que no nada más se enfocó en una sola cosa, hizo más cosas y siguió estudiando, y como lo comentan ustedes, no dejas de estudiar,
Entonces podemos argumentar que siempre te puedes ir desarrollando dentro de tu área o tu especialidad en varias cosas, no quedarte en un solo punto. Totalmente. Yo tengo una pregunta. Los tres estudiaron o estuvieron parte viviendo en el extranjero. ¿Cómo es la vida para el mexicano en el extranjero? ¿Cómo nos ven? Si hay oportunidades para trabajar el mexicano en el extranjero. O nos ven así como Ajá. típico que usa sombrero de mariachi. por Sí, ejemplo. siempre nos han dicho que al mexicano en el extranjero nos ven flojos, nos ven con el sombrero, con el zarape. Para el bigote y el Pues depende. Sí hay una percepción, pues, el mexicano, ¿no? Existe ya como un estereotipo, ¿no? El mexicano por sus películas, ¿no? Y Hollywood tiene la culpa. Y más ahora con la cuestión de la violencia y todo eso, sí hay en general, digamos, esa percepción, ¿no? Ese estereotipo del mexicano. Pero ya cuando uno, pues, si uno va, por ejemplo, a estudiar, ahí son distintas las cosas, ¿no? Si uno va, no sé, se va de legal a Estados Unidos, pues, hay esa percepción. Pero si uno ya va a estudiar, es muy distinta la percepción. Los estudiantes mexicanos son muy bien, son respetados en diferentes partes del mundo porque son muy productivos. En general son productivos, son creativos, son trabajadores. Entonces hay esa, por lo que respecta a los estudiantes, los mexicanos tienen una percepción muy buena. De hecho, les puedo decir que en la NASA nos han pedido estudiantes mexicanos. Un director de un centro de NASA hace un año, precisamente hace un año exactamente, en estos meses, en octubre, podría decir, el año pasado, en un evento nos dijo que yo necesito por lo menos 20 estudiantes mexicanos en la NASA, porque cuando han estado en las estancias han hecho muy buen papel. Se distinguen por trabajadores, por la creatividad que tienen, por la disciplina también, o sea, créanlo o no, ¿no? El mexicano cambia cuando sale del país, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados aquí a vivir en un país en donde, pues en muchos casos no se respetan las reglas, pasamos el alto, nos ponemos cinturón de seguridad, tiramos basura. Pero cuando ustedes van a un país donde hay un respeto por la ley, donde se aplica la ley al que no la cumple, pues cambiamos. Y yo les puedo decir, mi experiencia por lo menos es que los estudiantes mexicanos son muy bien vistos actualmente en el extranjero. Entonces, si ustedes tienen la aspiración de estudiar posteriormente en el extranjero, van a ser muy bien recibidos. Sí, mira, enteré que a mí se me acabó el dinero cuando viví en Europa. Tuve que sacar la guitarra y vivir la guitarra unos meses hasta que conseguí para regresar a México. Y estuve buscando trabajo y no es fácil, si no estás en tu país, que también aquí cuesta trabajo, más en otro país, si no tienes conexiones, si no llegaste a estudiar ahí y te seguiste o tuviste una oferta de trabajo después de los estudios, no es fácil llegar a tocar puertas de empresas, eso, porque piden papeles, estás legales, en fin, es complicado. No quiero decir que sea imposible, simplemente el esquema en el que yo iba a mí me costó mucho trabajo. Entonces, otra vez lo mismo, ¿no? Nada que valga la pena es fácil, pero no dejen de intentar. Claro. ¿Y usted qué les da de tips a sus estudiantes? Porque obviamente ya no creo que sean de primer semestre de universidad, puede que sean de posgrado, de último año de las carreras, ajá, y ya tienen una mentalidad de qué es lo que proyectan dentro del área, pero qué tips les ofrece o qué hace usted para seguir alimentando sus conocimientos. Bueno, ahorita me está tocando un grupo que me está haciendo reconocer que vienen mucho más fuertes los estudiantes de lo que yo me imaginaba. Normalmente tengo un programa establecido para la materia,
pero estos chicos han sido tan demandantes que yo ya terminé el programa el día de ayer y me faltan todavía 9 clases. Sí. ¿Qué ha sucedido con ellos? Que me han preguntado más y yo tenía que darles más y les di más, o sea, les di y les he dado en la velocidad que ellos me lo vayan demandando. O sea, hay una cuota que cumplir, pero yo quiero más. Y con ellos me ha pasado ese más que me da muchísimo gusto. ¿Qué les digo? Pregúntenme más, quiero más necesidades de parte de ustedes, porque quiere decir que se están informando y me retan. Me encanta el reto. Tengo estudiante doctoral a la cual llega un momento que siempre pasa durante los estudios doctorales, que empiezas a confrontarte con tu director de doctorado, porque estás ya creando un conocimiento propio, tuyo, y no de tu doctor, Sí. no de tu director. En el momento en que el estudiante se confronta contigo y te demuestra que el conocimiento nuevo que él tiene Es valioso, mejor. yo me pongo una sonrisa enorme, ¿no? Porque logré el objetivo del doctorado, crear un chipote al conocimiento universal. Es esa pequeña aportación o gran aportación que pueden dar los estudiantes. Entonces, ¿qué les recomiendo a los estudiantes? Que no se queden con la información básica que les están dando, no se queden con el programa básico que se les está poniendo en la universidad, sino que le busquen más, que le investiguen más, que vean otras opciones. Y a todos les recomiendo que ojalá y se vayan a estudiar al extranjero por lo menos un año, porque cambia su visión de México. Y si nosotros estamos aquí, es porque queremos muchísimo a México y porque creemos en él, porque nos pudimos haber quedado en cualquiera de las opciones. Pues creemos en un país en el cual, ok, tiene todos los problemas que tú quieras, pero también está lleno de mexicanos bien intencionados Sí. y gente buena, y somos más los buenos, eso estoy seguro. Pues eso es lo que les digo a mis estudiantes. Yo tengo una pregunta para ustedes sobre eso mismo. O sea, si hay tanto talento y tanto cerebro mexicano que tiene tanta posibilidad como cualquier europeo, como cualquier asiático súper bien preparado, ¿por qué entonces, bueno, qué opinan acerca, o sea, de que el gobierno a veces no los toma en cuenta y sigue contratando mano de obra extranjera y se va más hacia los extranjeros que lo que tiene en su propio país? ¿Qué opinan? No tengo una respuesta porque Muy buena pregunta. Pasamos a la siguiente. Muy buena pregunta, quiere decir que no necesariamente es buena la respuesta. Bueno, yo lo que te puedo decir es que yo donde me he movido son pocos los extranjeros que han sido contratados. Yo me he movido en un ambiente mexicano, con gente muy capaz mexicana donde aflora la inteligencia. O sea, quizá en la industria, quizá en otras cosas, pero yo me he movido más a nivel gobierno. Y sí hay mucha creatividad mexicana. Ahora, una cosa que yo me pregunto mucho es, hay un concepto que se llama fuga de cerebros y todo el mundo lo identifica con que la gente se va y vive en el extranjero y allá pues está comiendo mejor, ¿no? Pero hay otra fuga de cerebros que me preocupa más, que es la nacional. O sea, de repente tú aquí creas un conocimiento nuevo, pero no hay quien te lo patrocine o te lo industrialice, y entonces prácticamente lo pones en charolita de plata para que o se venda o hay otra persona que se encargue de él. Y toda la información, como te diré, toda tu formación académica te la ha dado México, toda tu formación universitaria, y sin embargo vas y le pones en charola de plata tu conocimiento y tu nueva aportación, porque el propio país no te lo está reconociendo. Entonces yo voy más hacia irme hacia ese punto, en donde yo quiero que lo que se genere en México, el conocimiento que se genere en México, se quede en México y se pueda industrializar y vender en México, y que no se tenga que estar publicando en una revista quién sabe de dónde, y donde los que lo leen tienen toda la capacidad para hacer el aparatito y lo empiezan a vender sin siquiera darle reconocimiento al que se los puso en charolita de plata. Entonces creo que tenemos que crear como esa línea de valor para poder que el aparatito se pueda generar en México. Eso es. Yo lo que les puedo comentar es que la pregunta es muy válida y es muy importante para ustedes, porque pues están viendo, ¿no? Me estoy formando aquí y resulta que luego no tengo oportunidades en este país, porque no existe el ecosistema que me apoye, o no existen las empresas que me contraten. Esa es una pregunta muy válida. Hay mucha gente que se queda en el extranjero, Sí. se capacita altamente y se va al extranjero, lo cual no está del todo mal,
porque pues, digamos, es gente que puede ser un apoyo luego para México, ¿no? Claro. Mucha gente conserva sus raíces, pero sería bueno si se quedaran. Lo que pasa es que lo que yo veo aquí es que falta mucho por desarrollar aquí en México, ¿no? Para llegar al estatus de país desarrollado. Pero también es importante que ustedes no tengan la mentalidad de empleados, o sea, que piensen en que ustedes pueden hacer las cosas por sí mismos, pueden ser emprendedores. Si se cierra nada más a que, bueno, ya salí y a ver quién me da trabajo, pues a lo mejor va a ser difícil, ¿no? Ahora, también es muy difícil ser emprendedor y lograr cosas, pero hay mucha gente que lo logra. Yo les puedo comentar, por ejemplo, ¿no? Hay una persona aquí que me pueden ustedes consultar en la red, se llama Nahum Mantra, es un músico. Es un muchacho, pues, bueno, ya es más grande que ustedes, tendrá como 30 y X años, ¿no? 35 o algo así, ¿no? Pero, y él, ¿sabe qué hace? Él es artista, él es músico, él es músico espacial, además, ¿no? Él toca un instrumento que se llama el theremin, que es un instrumento que... No lo he visto. Es el de la cajita. Ajá. Sí, es un instrumento que se toca así, con dos manos. Con una mano cambia uno los tonos y con otra mano la amplitud, el volumen. Es un instrumento electrónico, el primer instrumento electrónico que se inventó. Y el nombre se debe al apellido de un ruso que lo inventó pues, hace ya muchísimo tiempo, cuando empezaba la electrónica, digamos, hace 100 años. Entonces, pero este joven pues, es muy exitoso y él va y viene a Londres. Él vive aquí en México, vive en Londres, tiene un grupo en Londres, un grupo musical que se llama la banda no sé qué. En fin, no se ha quedado con eso, pues a ver quién me da trabajo. O sea, él se busca su patrocinio, o sea, él no va a un lugar donde hay un cheque cada 15 días. Claro. No tiene su quincena ni su horario de 9 a 5, desarrollar él. Y si uno hace las cosas con pasión, ¿no? y tiene objetivos claros y quiere ser excelente, no solamente en México, sino fijarse una meta ambiciosa, decir yo voy a ser mejor en el mundo en esto, pues vámonos por buen camino. Yo digo que todo depende de uno, de que uno haga lo que uno le gusta hacer, porque es muy feo trabajar en algo que no le gusta uno. Eso es, y se escuchan historias muy seguido de eso, ¿no? Gente que está haciendo una actividad y no le gusta, ¿no? Esto es arte, ¿no? Pero es que mi papá me dijo que fuera dentista. Yo tengo casos de, por ejemplo, una hija de un amigo, que ella sí le fue muy mal porque la muchacha quería ser actriz, y estudió química farmacobióloga. Nada que ver con la actuación. Pues ahora la muchacha ya tiene más de 30 años, pues está estudiando actuación y no sé qué, porque es lo que le gusta. Claro. Al final de cuentas, la actuación es lo que le gusta. Entonces mi recomendación a ustedes jóvenes es hagan lo que a ustedes les gusta hacer. No se dejen influenciar por las opiniones de los demás. Si ustedes lo que quieren estudiar es historia del arte del siglo XV, está bien, pero entonces aspiren a ser excelentes en eso, ¿no? Que sean la referencia mundial en historia del arte del siglo XV. Entonces, si lo hacen, ustedes van a vivir bien y van a tener una vida llena de satisfacción. ¿Y ustedes en su momento se imaginaron así, con ese tipo de proyectos? Porque, digo, usted como dice, entró a CEU, estudió, no creo que haya imaginado decir, voy a estar aquí, no. A lo mejor tal vez igual comentarlo y decir, yo quiero esto para mi fruto. Pero así verlo de, ya estudié cuando tuve la oportunidad y ahora ser el jefe, el que da los proyectos para CEU, para Politécnico, lo que los aprueba, ¿qué se siente? O sea, ¿se imaginaron en un momento dado estar en donde están? No, en mi caso no, yo sí imaginaba pues, haciendo cuestiones de cohetes. De hecho, yo cuando estuve en la universidad formé parte de un club que lanzaba cohetes.
Y mi tesis tuvo que ver con saber de cohetes. Siempre ha sido como mi pasión la de los cohetes. Desde muy niño yo quería, pues a mí me tocó de niño, saber del Sputnik, el primer satélite artificial, luego todo lo que pasó después, la perra Laika, luego los Yuri Gagarin, y en fin, la carrera entre la Unión Soviética y Estados Unidos, y, en fin, el viaje a la Luna, etcétera, etcétera. Entonces, a mí me fascinó todo eso. Pero no, yo no me imaginaba estar trabajando en energía espacial. Yo creo que, pues, ahí uno va tomando decisiones en la vida y se va uno, como decía Mario, ¿no? Se va uno moviendo, ¿no? Ahora, es importante, yo creo que es muy valioso si ustedes ya desde esta edad ya tienen una visión, es que yo quiero ser el presidente de la Academia de Ciencias, pues es mejor, es mucho mejor. Entre más claro tengan ustedes su visión de futuro, mejor. Pero no siempre se puede lograr. Generar una visión de futuro se dice fácil, pero no, en realidad no es fácil, y van cambiando. El mundo actual es muy cambiante. A lo mejor ustedes van a estudiar una cosa y seguramente van a cambiar de carrera, se los aseguro. Entonces, y una de las cosas que sí les aseguro es que no van a dejar de estudiar toda la vida. O sea, si ustedes creen que ya saliendo de la universidad, ya no se van a meter en los libros, eso no es cierto. Tal vez hace 50 años era así, no, ya no. Ahora hay que estarse actualizando constantemente. La información se genera a una rapidez vertiginosa. O sea, no sé, hay un dicho ahí que en un año se genera lo de todo el pasado, la información que se genera en un año actualmente equivale a todo lo que se generó anteriormente desde que hay información escrita. Entonces, obviamente, pues tiene que estar actualizado. No sé. Y para mí hay un punto que mencionó el maestro que es muy importante: hablar de información y hablar de conocimiento. O sea, la información decae muy rápidamente y se vende muy caro. Y el conocimiento sigue siendo válido a través de la historia. O sea, yo soy una fanática de Maxwell y Maxwell sigue siendo válido a pesar de que fue del siglo XVIII, ¿no? Entonces sigue siendo válido para las transmisiones, para las antenas, etc. El diseño de las antenas ha cambiado muchísimo, pero Maxwell sigue siendo válido. Entonces hay cosas que el conocimiento no decae, sino se va incrementando a través de que lo compartes. Pero la información es la que se vende y se vende caro. Entonces hay que saber de qué estamos hablando en ese caso, ¿no? Esa es una de las cosas que quería puntualizar. Y la otra es que las cosas que yo pensé que podían hacerse hace 20 años ya cambiaron de nombre, se multiplicaron por 1000, y hoy trabajo un tema que hace 20 años ni existía. Entonces estamos hablando de que el conocimiento te va haciendo y te va creando nuevos campos de trabajo, nuevos campos de investigación. Entonces lo que te hace es fuerte a través de la historia es el conocimiento que tengas y que lo vayas incrementando. Y disculpe, ¿cómo se crea ese conocimiento? Porque, o sea, cuando está investigando algo, obviamente tiene que recabar información sobre el tema que está investigando. Pero ¿cómo es que a la larga se construye ese conocimiento que al final sabemos que va a perdurar en la historia y va a servir para las futuras generaciones? Bueno, el conocimiento son todas las leyes universales. Te están hablando de la gravedad, que sigue siendo válida. Te están hablando de Maxwell, que sigue siendo válido. Pero, ¿qué es todo lo que te dan en la escuela? Es lo que te enseñan en las universidades, te enseñan conocimiento y te lo comparten y además lo multiplicas. La información es, por ejemplo, este aparatito se llama PC, por ejemplo, y tiene tal característica, y al año siguiente ya esa PC ya no funciona, es una versión 2.0, esa es información. Pero lo que hace la base de ese aparatito, al final, es las leyes, la electricidad, el magnetismo, la ley de la gravedad, todas las leyes universales que siguen siendo válidas en la actualidad. Entonces, el conocimiento lo vas creando en función a tu área, pero son las leyes que respaldan ese conocimiento. Todas tus ecuaciones matemáticas, todos sus modelos teóricos, esos son el conocimiento.
La información es a dónde se vende, a dónde se aplica. Por ejemplo, la internet está llena de muchísima información, pero de muy poco conocimiento. Así para más o menos darte idea, ¿no? Pues ¿dónde se crea? En las escuelas. En que tú te sumes en un libro y hasta que lo entiendas. Ese es el conocimiento. Y la información en internet, o sea, te avientan todas las aplicaciones para tu aparatito, ¿no? Entonces eso para... Yo tengo una pregunta. ¿Hay alguna persona que admire, que diga, yo quiero ser mejor que lo que fue? Mejor, o por lo menos llegarle al Maxwell. O sea, yo soy Maxwell. Maxwell fue el que genera las leyes de electricidad y magnetismo, y a partir de él se crea justamente la propagación, la radiación. Y yo digo que Dios dijo hágase la luz y Maxwell puso las ecuaciones. Entonces, sí, yo quiero llegar a entender a Maxwell, ni siquiera llegar a ser como Maxwell, yo quiero llegar a entender a Maxwell. Y tengo 28 años dando clases en la universidad y doy clases de Maxwell y cada vez lo redescubro. Eso para mí es Maxwell. Aparte de su trabajo, ¿qué otras actividades realizan que les llene? Porque obviamente, como ustedes lo comentaron, esto les llena y lo disfrutan. Aparte de sus actividades, ¿qué es lo que hacen? Pues yo leo como tonta lo que me caiga. Sí, leo como tonta. Eso es una... Hasta las etiquetas del súper. Sí, y la otra es que mi laboratorio de bruja es la cocina. Entonces hago todos mis experimentos de cocina. Entonces es la otra pasión que tengo. Si no hubieran llegado a lo que ahorita son, ¿se hubieran visto ustedes como otras personas o haciendo otras cosas? ¿Sabes que yo me hubiera visto escribiendo libros? O sea, pensándolo así, me hubiera visto escribiendo libros, quizá novelas, no sé. Eso. Porque de alguna manera, como pequeña, como niña chiquita, me formé dentro de un grupo literario. Claro. Pues quizá por eso tenía una deformación que me tendía a ser un poco literata, ¿no? Pero no, corregí el camino a tiempo. No sé los demás. Y bueno, a mí me gusta mucho leer también, escribo frecuentemente cuestiones técnicas y en un momento dado estoy escribiendo cuestiones ya de ficción, cuentos cortos. Me encanta, pero se requiere disciplina y dedicar tiempo a eso, pues a veces el trabajo no te deja dedicarte a tus hobbies. Me encanta el cine también. Todo el cine de ciencia ficción, vean El Marciano si no lo han visto. Está súper interesante. Sí, la música, canto, también toco guitarra un poco, no le dedico el tiempo que quisiera. Y bueno, estar al aire libre también, o sea, siempre estoy buscando salir de la Ciudad de México y hacer lugares abiertos. Claro. ¿Y alguna experiencia que les llene, que digan, esto fue lo que me marcó a mí dentro de mi ambiente laboral y dentro de la vida? Yo, en un principio yo tenía muchos héroes o muchas imágenes a seguir. Por supuesto, los superhéroes de los cómics y todo eso era así como que yo quiero ser Batman, este tipo de personajes. Conforme va pasando la vida, voy tomando personajes más de la vida real, pero finalmente yo quiero llegar a ser una persona a la que yo mismo admire, y sin hablar de ego, sino por lo que he podido hacer. Estar orgulloso de usted mismo, de lo que hace y de lo que aporta. Eso es lo que quiero llegar a hacer. Y he dado mucho mi tiempo a organizaciones juveniles no lucrativas, tanto del país como internacionales, y me desempeño como coach ejecutivo, profesión a la cual no le he dedicado mucho tiempo últimamente por estar al 100% aquí en la agencia, ¿no? La agencia nos demanda toda nuestra atención. También cocino a veces y me gusta mucho escribir. Uno de mis anhelos es poder escribir libros. Quizá
lo haga cuando me retire. ¿Y porque, sobre qué los escribiría? pues me gusta mucho la tecnología, pero serían libros de divulgación. Tomé hace años un taller para escritores, y el enfoque era hacia la novela. La novela es muy interesante, es jugar con la imaginación y con la capacidad del escritor de inventar escenarios, personajes, tramas, y es muy complicado, es muy complejo. Yo creo que para mí sería más fácil hablar de tecnología. Sí, si hubieran visto a su yo de 18, 20 años, ¿qué se dirían? O sea, sería como, sigue tu camino o cambia tu rumbo tal cual, o disfruta lo que realmente a ti te guste o te apasione. Yo sí le diría, cambia tu camino, vete a relaciones internacionales y escribe. ¿Ustedes? Yo le hubiera dicho, disfruta la vida y haz lo que te gusta, ¿no? Ve tomando las decisiones por ti mismo, fíjate metas a largo plazo, ¿no? Imagínate cómo sería hace 20 años y enfócate con todas tus energías hacia eso, ¿no? Y pues, pero como les comentaba, la vida pues nos va llevando. Tenemos como por un lado el ambiente y influencia, y por otro lado nuestra voluntad. Entonces al final de cuentas son como dos fuerzas, nuestra voluntad y el ambiente. Claro. Entonces nosotros tenemos que hacer que nuestra voluntad sea la que predomine. Tenemos que tener imaginación y pasión para imaginarnos qué queremos hacer en 5, 10, 15 años, y pasión para enfocarnos en ese objetivo. Sí, me quedé pensando, porque un día yo le comentaba al doctor Mendieta de que yo no sé bailar ni uso tacones. Y dije, mientras que mis compañeras de la misma generación, a los 18 años, todas usaban tacones y todas iban a bailar, y yo estaba picada queriendo aprender las leyes de Maxwell. Entonces me dijo el doctor Mendieta, bueno, tacones no creo que los necesites. Y la segunda, bailar, aunque sea por técnica, puedes aprender, pero tus compañeras nunca aprenderán las leyes de Maxwell. Entonces, a los 18 años yo me veo y me gusto lo que hice, aunque no aprendí a bailar. Entonces, creo que hay que enfocarte y no seguir cartabones, no seguir como que eres niña y entonces como niña tienes que usar tacones, tienes que aprender a bailar, tienes que ir a tal cosa. Buscar realmente tu objetivo en la vida, y no me arrepiento de nada de lo hecho en ese sentido, ¿no? Rompí con muchos esquemas, por supuesto, pero los que somos capaces de romper esquemas son los que podemos hacer cambios, porque si no rompemos esquemas las cosas siguen igual. Entonces hay que brincarse un poquito la barda en algunas cosas, y a los 18 años yo me diría a mí misma, sigue brincando esquemas, porque si te quedas ahí te quedas igual que todos los demás. Claro. Usando tacones. Bueno, yo tengo una pregunta, o sea, ustedes nos cuentan su historia, cómo fue que decidieron estudiar lo que estudiaron, cómo llegaron a la universidad, pero después, ¿qué hicieron? ¿Cómo fue su recorrido hasta llegar a este punto? Maestros, directores, doctores... Tuvieron muchas dificultades, ajá. Se les fue fácil, a eso se... Ajá, ¿cómo fue que llegaron hasta aquí? Yo empecé a trabajar en la UNAM de profesor a la edad de 19 años. Yo daba clases. ¿De profesor a los 19 años? Sí, porque en ese entonces como que había una escasez de profesores. Aparte, igual como usted lo comenta, antes, y yo lo veo con mis papás y todo eso, digo, en su momento tuvieron una gran oportunidad porque el trabajo todavía persistía, todo era nuevo, entonces la gente que salía tenía oportunidades. Ahorita somos tanta gente que... Sí, tal vez había menos oportunidades, claro. Había menos gente capacitada, ¿no? Entonces yo pertenezco a una generación que todavía aprovechó eso. Todavía la generación anterior a la mía tuvo más oportunidades todavía. La gente que estudiaba alguna carrera universitaria, pues yo la tenía hecha en la vida de universitario, ¿no? O sea, ya, porque había muy pocos. Sí. Ahora ustedes jóvenes pues sí están en un ambiente de más competencia, mucha más competencia, entonces por lo tanto tienen que esforzarse y no
conformarse con la pura licenciatura. Bueno, yo les comento, yo empecé a dar clases en la universidad y bueno, yo en ese momento pensé que mi vocación era ser profesor y estuve estudiando de profesor, pero me salió la idea de irme a estudiar al extranjero, porque en ese entonces hubo también muy buenas oportunidades para irse a estudiar al extranjero. Se acababa de formar CONACYT en poco tiempo, y entonces casi uno podía ganar un globo, ¿no?, terrestre, y darle vueltas y poner el dedo donde uno quisiera, ir al CONACYT y me daba la beca para irse ir. O sea, así era de fácil. Claro. O sea, se los digo porque había muy pocas, incluso poca gente que quería irse a estudiar. Entonces yo aproveché esa oportunidad para irme a estudiar en Estados Unidos, estudié una maestría en instrumentación científica, que es algo que me gustaba mucho. Ahí estudié el desarrollo de instrumentos de fondo oceánico. Bueno, regreso acá y entonces a veces las decisiones las tomo. Yo tenía toda la intención de regresar a la UNAM aquí a México, pero de repente me enteré de que había un centro de investigación en Ensenada, Baja California, que es el CICESE, que ahora es muy famoso. Como mis papás vivían en Tijuana, pues me llamó la atención estar cerca de mi familia. Entonces ya no regresé al DF, me fui al CICESE y ahí estuve trabajando con mucho, pues muy interesante mi trabajo, me gustaba mucho. Pero yo tenía siempre la inquietud de hacer algo por el lado privado, porque yo estar en un centro de investigación, pues como que estaba limitado nada más a trabajar en el gobierno, y siempre tenía como la espinita de hacer algo privado, o sea, algo mío, donde ganara más dinero, donde pudiera hacer más cosas, con más libertad. Y entonces salió la oportunidad de trabajar en una empresa privada que hacía cuestiones de electrónica, y ahí fue el director de investigación y desarrollo. Hicimos muchas cosas muy interesantes. Lamentablemente la empresa, pues por los cambios en el mercado, tronó. Me tuve que salir y estuve trabajando por mi cuenta. Después me vuelven a hablar, pero ya no para ser investigador, sino para trabajar como vendiendo la investigación, porque ya vieron que yo había estado afuera y conocía del mundo exterior, no conocía cuestiones de ventas. Y ahí estuve mucho tiempo hasta que me volvió otra vez a salir la inquietud de salirme y me fui. Tuve una oportunidad de estar en el CONACYT como director de CONACYT en California. Estuve ahí un tiempo y luego me vine aquí al DF formé otra empresa. Ahora yo formé una empresa de investigación y desarrollo, que bueno, al principio funcionó muy bien, pero otra vez las empresas tecnológicas son de muy alto riesgo, y lamentablemente en México no existen los mecanismos para mitigar ese riesgo todavía, en fin. Pues bueno, funcionó un tiempo y después me quedé sin inversionistas, me vine a trabajar aquí al DF, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Cuando se abre la Agencia Espacial Mexicana, pues me presenté al doctor Mendieta, porque yo siempre me intención era trabajar en cosas espaciales. Claro. Y pues me contrató. Entonces, en mi caso, pues ha sido mucho mi carrera profesional se ha definido mucho por esa ambición de querer hacer cosas nuevas, de querer hacer cosas en industria privada, de querer generar tecnología. Aquí en México no es fácil, no es nada fácil. Entonces, estoy muy contento de estar aquí. Pues yo digo que nada que valga la pena es fácil, ni sacarse la lotería. Hay personas que sacan la lotería y tardan más en sacársela que gastársela. Claro. Y eso no les nada. A los 18 años gané una beca para ir a conocer el programa espacial americano en Cabo Kennedy. Y yo ya traía el interés, estaba yo en mi primer año de carrera. Entonces eso me invitó a mantenerme en el tema de la tecnología y sobre todo acercarme al espacio. Lamentablemente en México no había nada parecido. Me enrolé en diferentes
diferentes empresas asociadas siempre a la tecnología. Y mi inquietud por conocer más allá de las fronteras mexicanas, porque aquí ya sabes, ¿no? El chiste del mexicano, el gringo, el alemán y el mexicano se los friega.